para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a la Biblia, hermanas y hermanos. Seguimos adorando a nuestro Padre Celestial. Seguimos con Lucas. Estamos cerrando el capítulo 6 de Lucas y luego ya llegaremos al capítulo 7. Y quiero seguir, hermanas y hermanos, pararme un momento más. El domingo estuvimos aprendiendo acerca del señorío de Jesús y le dediqué más tiempo al señorío de Cristo para que quedara claro el dominio de Jesús en nuestras vidas y en el mundo. Y hablé poco tiempo acerca de lo que es el prudente y el insensato, y le vamos a dedicar una enseñanza al prudente. Vamos a ver cómo luce de acuerdo a la Biblia el prudente, cuáles son las características, y nosotros pues seguir sus pasos. Que el Señor nos ayude, porque Jesús eso espera, y esa es la razón por la cual Él cierra el Sermón del Monte con estas advertencias, para que aquella gran multitud de personas que estaba con Él, en esa ocasión habían quizás probablemente, se cree que habían más de 15,000, 20,000 personas en el Sermón del Monte. Habían 5,000 varones, sin echar a cuenta, imagínense, las esposas y todos los niños. Había una gran cantidad de gente y Jesús cierra el Sermón del Monte. Él empezó con las bienaventuranzas, pero luego Él termina con esa seriedad acerca de la demanda de obedecer. Él espera obediencia, porque al obedecer su palabra hay recompensa, y al no obedecerla también hay consecuencias. Así que si usted tiene Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49, me dice un fuerte amén. Dice así la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amado Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de volver a casa, de volver a este lugar para escuchar tu voz. Háblanos, Señor, estamos aquí. Habla, Señor, que tu siervo oye. Prepara nuestro corazón para recibir, Señor, tu palabra, y que podamos ser edificados. Úsame como instrumento, Dios, como un canal de bendición, que eso es lo único que somos, Señor. Ninguno de nosotros, Padre, ningún hombre puede jactarse y decir que tiene la capacidad, Dios, para hacer esta labor, porque esta es una labor extraordinaria de predicar tu palabra. Somos siervos y siervos inútiles somos, Señor. Ayúdanos, danos gracia. Dame esa precisión y esa claridad y esa sencillez, Dios, al exponer de tal manera que tu iglesia sea edificada. Y por más fuerte que sea tu palabra, Señor, que podamos ver que es tu amor que nos advierte. Porque quizás, Dios, no podemos ver algunas cosas peligrosas a las que nos estamos acercando. Guíanos y provee, Dios, fe para seguir confiando más y más en ti. Y provee conocimiento, Dios, para disfrutarte más cada día. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Continuamos con el estudio de Lucas. El mensaje pasado, el domingo pasado, aprendimos acerca del prudente y el insensato según Jesús. Eso estuvimos aquí estudiando a las 9 de la mañana. Si usted estuvo, pues se recuerda que también vimos a Jesús como el Señor de todos, según la Biblia, el señorío de Cristo, el Adón, Adonai,
como el Salmo 110 lo presenta y lo va a ver una y otra vez. Hechos 10:36, como el Señor habla que Él es Señor de todos. Jesús es el Señor de todo, Él es el Curios, Él es el amo. Y Jesús lo vimos en esta porción de las Escrituras que Él exhorta, Él advierte, porque Él conocía aquella multitud de personas que no todos se acercaban para oír de una forma obediente, sino algunos se acercaban para pasar el tiempo, otros iban porque les gustaba la comida que Jesús daba. Y Jesús les advierte y les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús nos exhorta, hermanas y hermanos, a que tengamos cuidado, que lo que decimos vaya de acuerdo con lo que hagamos. Y vamos a decir que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que se note que lo amamos porque Él nos amó primero, y que obedecerle no es una carga, no es algo gravoso, sino que es un deleite. Si Él nos da una misión como lo es proclamar el glorioso evangelio, debe de ser para nosotros un honor, un privilegio, que alguien nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo para llevar vida, para llevar esperanza, para libertar a los cautivos, para llevar medicina al enfermo que no tiene cura humanamente, hablando metafóricamente del pecador que está condenado. Ese es el privilegio que nos ha dado el Señor. Por eso es que Jesús dice en Mateo 28:18, dice: toda potestad, todo dominio en el cielo y en la tierra, todo me se ha sido entregado. Ahora dice Él: ve por todo el mundo, yo estoy con ustedes. No hay nadie ni nada que nos va a detener. Mi gracia estará con ustedes, mi espíritu estará con ustedes, y hagan esto por mí. Ya está todo, ya he resucitado. Y nos da la misión de ir por todo el mundo. El Señor había detenido, tanto en el Antiguo Testamento, la gran comisión se venía hablando, pero no así en todo el mundo, de ir y predicar. Inclusive en los días de Jesús todavía Jesús dijo: esperen, no se lo digan a nadie qué es lo que está pasando aquí. Pero faltaba la parte como la coronación de la gran comisión, y era la resurrección. Y después que resucita Jesús, dice: ahora aquí está el gran privilegio para ustedes. Y les dice a los discípulos: ya ustedes no van a ser pescadores allí, no de pececitos, sino de hombres. Ahora ustedes van a ser expertos en traer personas a mi reino. Qué gran privilegio, hermanas y hermanos. Esos hombres también débiles batallaron, pero al final nosotros los vemos que fueron llenos del Espíritu Santo y trastornaron el mundo. Vemos cómo cosecharon todo lo que Jesús sembró. Y comenzaron como 120. Cuando usted lee el libro de los Hechos, 120 estaban ahí unánime, orando, clamando. Y luego en la predicación, en la primera exposición de Pedro, se convierte en 3,000 y luego otros 5,000. Y en unas semanas, en unos meses, de 120 pasaron como a 20,000 personas. Crecieron. Y nos preguntamos: ¿cómo fue tan rápido esa cosecha? Jesús había sembrado, hermanas y hermanos, había estado sembrando Jesús 3 años y medio. Todo el tiempo Jesús estuvo en ese ministerio. Dice la Biblia que Él iba de aldea en aldea. Por eso Jesús les dijo: vayan y cosechen ya todo lo que está sembrado. Ustedes no sembraron, otro sembró. Y por eso vemos el resultado. Ahí vemos también el respaldo de lo que es el mensaje del evangelio, la buena semilla, que es el evangelio puro. Cuando se predica, va a traer frutos. Y Jesús aquí en Lucas advierte y nos dice también de lo importante que es la obediencia. El domingo pasado, hermanas y hermanos, vimos lo que es el señorío de Cristo, el dominio de Jesús, que eso nos sirve a nosotros en 2 aspectos. Número 1, tenemos a alguien que es nuestro amo, nuestro dueño, a quien nosotros le debemos la vida espiritual. Y número 2, tenemos un respaldo de alguien que lo gobierna todo. Los demonios no nos van a poder tocar si Él no se los permite. Y nada va a pasar en nosotros si Él no da permiso. Entonces Él lo domina todo. La iglesia puede descansar en el señorío de Cristo porque Cristo le da protección. El cristiano puede descansar en Cristo porque Cristo lo preserva, Cristo lo guía. Esos son beneficios que tenemos del señorío de Cristo. Ningún
grupo en este mundo que no tenga a Cristo va a tener esa seguridad. Por eso es que las personas que no tienen a Jesús como Señor y Salvador pasan dudando, inseguras, no se sienten salvas. Usted les pregunta, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Usted es salvo? No sé, todavía no estoy seguro, porque no está Cristo. Pero usted le pregunta a alguien que conoce a Jesús, que ha puesto su fe en Jesús, ¿usted es salvo? Para la honra y la gloria de Dios, por misericordia han sido perdonados todos mis pecados y Cristo me sostiene, Cristo me tiene en sus manos. Cristo es mi gran Señor. Y lo dice sin miedo. ¿Y quién le da esa seguridad? Pero pueda que sea el policía que se lo haya preguntado, pueda que sea la migra, pueda que sea un hombre bien enojado o alguien enojado que quiera pegarle, lastimarlo y le pregunte, ¿tú eres cristiano? Sí, por la misericordia de Dios. Pero sale natural, porque eso es lo que hace la salvación, da seguridad, el perdón de sus pecados. Eso es lo que hace Cristo dentro de nosotros, nos da esa valentía para testificar de Él. Ahora bien, después Jesús pasa a decirnos lo importante que es también obedecer su palabra. Y aquí viene la metáfora de una construcción. Y decía yo el domingo, y lo aprendimos, ¿quién no va a comprender esta analogía de Jesús? Y mire estos detalles, mire el versículo 47 de Lucas 6, lo que dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, hacer es equivalente a obedecerlas, apreciarlas, la palabra, la enseñanza de Jesús. Y Jesús usa la misma terminología que usa Santiago. Dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y sigue diciendo, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aquí viene la comparación. Semejante es al hombre que al edificar una casa, me gusta esto, porque aquí ya nos habla de sacrificio, de esfuerzo, de acción. Cavó, en primer lugar, cavó. Esta persona prudente, esta persona no le importa ensuciarse, está segura, es una persona que medita, que sabe las consecuencias, sabe los pros y los contras. Él no quiere edificar una casa y perder. No, él quiere asegurarse de que por lo menos la casa resista. Y dice que cavó. Lucas es el escritor, hermanas y hermanos, que pone estos detalles. Mateo no menciona de cavó, Mateo menciona otros aspectos. Ya lo vamos a ver en Mateo capítulo 7, versículo 26. Pero aquí dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Es decir, que hizo de acuerdo a lo que se espera, donde deben de ir los cimientos de una casa. Y dice, y puso el fundamento sobre la roca. Si usted, hermanas y hermanos, hace una pregunta que yo creo que todo lector de la Biblia la hacemos: ¿a dónde estaba Jesús y a quién se lo dijo y por qué lo dijo? ¿Y para qué me lo dice a mí? ¿En qué me sirve a mí? ¿Cómo me lo aplico a mí hoy en mi cultura? Si nosotros nos trasladamos en aquel tiempo, hace más de 2000 años, aquella generación no tenía toda la maquinaria que tenemos nosotros. No habían máquinas de hacer excavaciones de esos grandes edificios que se construyen hoy. En aquel tiempo, hermanas y hermanos, ni herramientas adecuadas habían. No crea que era fácil hacer un fundamento, era sacrificado, era, digamos, mucho esfuerzo que se dedicaba, mucho tiempo para poner los cimientos de una simple casa. Cualquiera podía decir, no hombre, ¿y para qué voy a acabar? ¿Para qué voy a ahondar? Es una casita de madera, la puedo hacer rápido. Bueno, este hombre prudente, y esta es la comparación que Jesús trae en cuanto el aprecio a la palabra, a la enseñanza de Él, se asegura, se esfuerza, trabaja duro. En otra parte la Biblia dice que los justos se esfuerzan por entrar en el reino de Dios. El verdadero cristiano
no es que se esfuerza para ganarse la salvación, sino que ya tiene un ADN que pelea contra la duda, lucha contra el pecado y no se acopla. Es una persona activa, no es pasiva. Porque tiene el Espíritu Santo lo está moviendo a querer ser mejor, a querer agradarle a Dios, a querer dar testimonio de Cristo y a confrontar el pecado. Todo ese movimiento es parte, hermanas y hermanos, de la obediencia, es parte de cavar y ahondar para fundamentar bien, estar seguro que nuestra casa está bien cimentada. Esto es maravilloso. Esta semana el Señor me daba este deleite y decía, bueno, tengo que compartírselo a la iglesia de esta labor que se espera que al obedecer nosotros, al creer la palabra positivamente, van a haber beneficios. Y por esa razón es que vamos a ver la vida del prudente en esta ocasión. Jesús aquí está diciendo, en primer lugar, habla de la parte positiva, de los beneficios que hay cuando nosotros obedecemos su palabra. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Este es el hombre prudente, este es el hombre sabio. La palabra prudente que vemos en Mateo capítulo 7 versículo 24, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí Mateo no nos dice que ahondó, que excavó, sino que nos dice que simplemente se aseguró de poner la base de su casa sobre la roca. Lucas nos dice que puso el fundamento sobre la roca. Lo hizo de acuerdo a como debe de hacer, siguió las normas. Usted sabe, hermanas y hermanos, que las ciudades, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tienen código de construcción. Cuando usted va a hacer una construcción en su casa o va a trabajar, pues tiene que ir a pedir un permiso y tiene que ir de acuerdo a los códigos. La construcción. Bueno, eso ya no es nuevo, eso ha sido desde siempre, que siempre ha estado esa parte legal para el beneficio, para proteger a la persona en el hogar y también para que haya un orden, para que las personas no construyan así a la ligera. Claro que siempre hay personas, vea, que por los recursos van a construir sin permiso, pero después pueden tener problemas. Bueno, aquí tenemos eso básico, pero aquí Jesús trae lo que es la analogía de la construcción de una casa para hablar acerca de la vida espiritual. Y habla del prudente, y la palabra prudente en el griego es phronismos, y phronismos es una persona sensata, sagaz, discreta, es una persona aplicada y es una persona cuerda. Es decir, que es una persona que hace las cosas como se deben de hacer. No las contradice. Si le dicen, mira, esto está legalizado, que esto se hace así, pues esta persona lucha, se esfuerza, es paciente, porque no crea que este prudente necesita de paciencia, y necesita de esfuerzo, y necesita también de invertir. Pero como es prudente, va a actuar adecuadamente, como debe de ser. Pero luego, después, nos menciona la otra persona que no se somete, que no le interesa el sistema legal de la construcción. Y de la misma manera, Jesús habla, es como la contraparte del creyente y del incrédulo, porque un insensato, hermanas y hermanos, una traducción, si usted lo busca en el diccionario, es un necio. Dice Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Sobre la arena la edificó. Y la palabra que se usa aquí para insensato es la palabra moros. Es insensato, moros. Y significa aburrido o necio. Y otra traducción que se da también es cabeciduro, absurdo. Es ignorante y es un necio. Y esta persona, en primer lugar, no cree. Al no creer en Jesús, pues rechaza todo lo de Dios. Y puede oírlo. Y no crea usted que no habían personas en ese sermón del monte que
no creían en Jesús. Ahí había muchos que estaban contradiciendo a Jesús. Pero Él está advirtiendo y dijo, como Él conoce el corazón de todos nosotros, Él dice, bueno, este es el resultado positivo y negativo. El que me oye y tiembla a mi palabra y con humildad la obedece y lucha por hacer lo que la Biblia dice, este es un hombre sabio. Y recuerda usted lo que dice Proverbios 1:7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero luego ahí mismo dice que los insensatos dice, desprecian la enseñanza del Señor. Desprecian el necio, el incrédulo, no le interesa lo de Dios. Puede oír, pero luego lo rechaza. Dice, está bueno, está bien esa analogía de la construcción, de que cavó, que ahondó, pero yo no tengo tiempo para eso. Yo soy un hombre muy ocupado, yo tengo tantas cosas que hacer. Allá ellos, los pastores, sí tienen tiempo. Ellos de eso viven. El insensato. No, yo sé que estos lo que quieren es mi dinero. Me lo van a quitar. Claro, como ven que tengo muchas posiciones, pues por eso se han acercado a hablarme a mí. No pueden ver más allá. Y se van. Jesús no tiene problema con eso. Jesús dice, bueno, está bien, va a construir su casa sobre la arena y va a tener pérdida, va a ser grande su ruina. El prudente, hermanas y hermanos, según Jesús, número uno, el prudente se sacrifica, trabaja con inteligencia divina. Escuche bien, trabaja con inteligencia divina. Hay inteligencia natural, humana, que usted puede ir a la escuela, aprender una habilidad, usted puede ser un buen doctor, puede llegar a ser un buen abogado, un juez, incluso puede llegar a ser presidente de una nación y ser un buen presidente, un buen líder. Pero esa no es la inteligencia divina, porque le falta a la otra parte que no tiene temor a Dios. Usted no cree en Jesús como su Señor y Salvador, y ahí es donde todo su sacrificio es temporal. Sin embargo, el prudente, el sabio, cree en Jesús como su Señor y Salvador. Y esta persona se esfuerza por la gracia de Dios, como lo vemos en el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice este texto de 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios, ve, el prudente, el sabio no se jacta, no dice, es que yo soy una persona muy inteligente y por eso tomé la decisión de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador y voy a la iglesia porque yo soy un hombre, pues que ustedes saben que yo sí tengo a los 5 sentidos bien puestos. No. Ya ese es orgullo, ya ese también es necedad. El prudente es humilde y no confía en sus habilidades. Él confía y depende de la gracia de Dios. Él se esfuerza, como Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia del Señor. Si vas a predicar, si vas a estudiar, descansa en la gracia de Dios. Pide el favor de Dios, pide la energía de los cielos. Si vas a congregarte, si no puedes congregarte, pídaselo. El prudente, hermanas y hermanos, le pide a Dios constantemente para aquellas cosas que son difíciles de hacer. Esto de congregarse no crea que es fácil. Nos cansamos y las preocupaciones terrenales que tenemos y todas aquellas cosas, compromisos, nos agobian. Y la tentación de que aparece una oferta, que aparece alguien que quiere que le vayamos a trabajar el domingo, que nos va a pagar al doble de que los pagarías el lunes, pero porque quiere que el domingo vayamos. O aparece un amigo que tiene un cumpleaños y él dice, no, si venite aquí, te quedas a dormir el sábado y te vas el lunes. No tenés que pagar hotel. Todo eso, tenemos nosotros que bregar con todo eso. Y necesitamos la gracia de nuestro Dios. El prudente ora y le dice al Señor, Señor, échame la mano, que descanse en ti, que pueda sentir, aunque estoy enfermo, que no sea una excusa, que si es posible en esas horas del culto, que mi cuerpo no me duela así, que me siga doliendo en la noche, pero que en esos tiempos que voy a estar en tu presencia, en tu iglesia, escuchando tu voz, que yo pueda sentirme bien. En oración. Ese es trabajo, porque el trabajo, la oración es trabajar, hay que dedicarle tiempo al Señor.
Dice 1 Corintios 15, estamos viendo la vida del prudente. El prudente se sacrifica, trabaja en las cosas espirituales, valora las cosas espirituales, sabe que son mejores. Hermanas y hermanos, no sé si alguna vez usted ha meditado en la vida que estaremos eternamente con el Señor. Aquí hay dos escenarios, uno es la gloria de Dios y la otra es el infierno. Dice que los incrédulos irán al infierno y será un tormento terrible del fuego y los gusanos. Dice que cama será su acostar y cama será su sentar. Los gusanos, dice, y fuego. Será una tortura eterna. Sin embargo, el que cree en Cristo Jesús irá a la gloria a descansar y tendrá un cuerpo sin pecado, sin preocupación. Vea los dos escenarios. Todo lo ha dado Cristo Jesús. Cuando usted mira ese panorama y usted comienza a saborear las cosas celestiales, usted comienza a decir, caramba, vale la pena sacrificarme y sacar tiempo para mi Dios. Usted descubre el gran tesoro que es Dios. Y eso es lo que pasa aquí en 1 Corintios 15:10. Pablo nos está diciendo eso, que él eso fue lo que descubrió. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Esto es lo que hace el prudente, trabaja. Como Jesús dijo, trabaja, pero no por la comida física, sino por la comida espiritual. Y luego dice, sino por la gracia de Dios conmigo. En segundo lugar, hermanas y hermanos, el prudente obedece a Dios. Le obedece y lo hace como un honor que Dios le ordene, que Dios lo mande a hacer una misión. Hechos capítulo 5, versículo 28. Mire aquí a los hermanos de aquellos días. Hechos 5, 28 dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ese era el rechazo a aquellos hermanos en aquella época. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos lo ven que obedecer a Dios es como una necesidad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes nos contradicen, ustedes nos han prohibido que no hablemos de Cristo, pero para nosotros es un honor obedecerle a Él. Ese es el prudente. Pero hay obstáculos, hay oposición aquí. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Eso no era fácil, hermano. Fíjese, sacarle el pecado y la maldad a los judíos religiosos y decirle, ustedes son asesinos. Estos hombres, Pedro no tenía ese valor antes él tuvo miedo y salió huyendo, negó a Cristo 3 veces cuando no estaba lleno del Espíritu Santo. Pero ahora él está aquí revestido, transformado. Ahora él está ya lleno del Espíritu Santo y esta es la gran diferencia. Y les habla de esta forma. Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ve a dónde viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a las personas que obedecen, a las personas que creen. Y cuando viene el Espíritu Santo es el mismo Dios que está dentro de nosotros. Él nos capacita para nosotros hacer todo lo que le agrada a nuestro Dios y vivir una vida de prudente. Entonces el prudente obedece a Dios contra todo pronóstico, contra viento y marea, inclusive contra nosotros mismos que nos oponemos. ¿No es cierto que quizás le llegue el pensamiento a usted, ¿para qué congregarse mucho? Ahí el pastor Campo y el pastor Luis dicen que si fuera posible tener culto los 7 días, ellos estarían allí. Pero yo pienso que no, pues es suficiente con 1 a la semana. Esa es una lucha con su naturaleza. ¿Acaso, hermanas y hermanos, si usted usa el sentido común, acaso al congregarse más
¿tendrá alguna pérdida espiritual o alguna ganancia espiritual? Yo creo que va a haber ganancia espiritual. Número uno, porque usted va a crecer más en conocimiento. Y número dos, usted va a fortalecerse más en fe. Y número tres, usted va a comenzar a saborear lo celestial. Y número cuatro, usted va a comenzar a perder el interés por lo terrenal. Todo es ganancia. Ahora, al revés, si usted le obedece a su instinto natural y usted sigue la orden de esa vocecita y no la voz de Dios, Dios quiere, porque Él nos compró, Él quiere estar con nosotros, Él quiere que valoremos esa coinonía, que nosotros las 24 horas, todo el tiempo estemos con Él. Porque para eso fuimos comprados. Y no hay daño, jamás nos va a hacer daño estar con nuestro Dios todo el tiempo. No hay daño, pero nuestra naturaleza piensa que si hay daño hay pérdida de tiempo, hay pérdida de recursos. Y cuando sabemos que esos recursos son temporales, que ni sangre ni carne entrará al reino de los cielos, no nos vamos a llevar nada. Un cuerpo glorificado que se nos ha sido ordenado y establecido y se nos ha sido prometido es el que nos espera. Pero está nosotros con esa batalla y esa lucha que todos tenemos. Ahora bien, el prudente es gobernado por el Espíritu Santo, tiembla la palabra de Dios. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El Señor mira de cerca al humilde y que tiembla su palabra. Génesis 22:18, vemos a otro hombre en Génesis y dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mira la recompensa de la obediencia, hermanos. Hay una promesa aquí a este hombre llamado Abraham, que lo veremos a las 11, el poder de la obediencia. La obediencia de algo que Dios le pidió a su hijo y él lo entregó, llevó a que él se convirtiera en una fuente de bendición para las naciones, donde Dios le dice: vendrá el Mesías de tu linaje. Y se cumplió con la venida de Cristo. Ahí tenemos a un prudente que obedece, que agrada a Dios, y vemos la recompensa de la obediencia. Y ya para ir concluyendo, el prudente persevera en Jesús. El prudente, el sabio persevera en Jesús, no se aparta. Pero tiene dificultades, sí, tiene escasez, se enferma, sí, pero no se aparta de Cristo. Y lo vemos en el apóstol Pablo en Filipenses 4:12, dice: sé vivir humildemente. Este es un hombre prudente. Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego termina diciendo en el 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice: yo puedo soportar la escasez porque he sido enseñado por Jesús que Él vivió sin abundancia. Él no se preocupó por tener mansiones en la tierra, pero es dueño de todo. Él no se preocupó por acaparar todo el oro. No, aunque le trajeron oro, lo honraron aquellos sabios cuando él era un niño. Pero él podía tener como mejor que Salomón, haber mandado a hacerle a María y a José la mejor casa, si Jesús lo hubiera querido, lo hubiera hecho con su sabiduría. Pero usted ve el enfoque de Cristo, se desprendió de todo lo terrenal y Él vino a cumplir una misión, a enseñarnos el camino, a reconciliarnos, a salvarnos de la condena eterna. Lo esencial, lo más importante que todos nosotros necesitamos, el perdón de nuestros pecados y a remover la ira de Dios a un alto precio. Él tuvo que obedecer plenamente todo lo que le agrada a Dios y tuvo que abstenerse de cualquier placer terrenal para agradar a su Padre Celestial, y lo hizo. Él fue tentado en todo, dice la Biblia, pero no se halló pecado en él. Entonces el apóstol Pablo sigue esa línea. Jesús se convirtió en su musa, Jesús se convirtió en su modelo, y él trató la manera de seguir el ejemplo de Cristo, que ahora es nuestro reto. Si nosotros vamos a vivir una vida de prudente, una vida de sabio, no tenemos otro modelo, hermanas y hermanos. No tenemos otro ejemplo mejor a cual debemos de acudir, sino es el único, verdadero, Jesús de Nazaret. Segunda de Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. En otra traducción dice: el amor de Cristo nos controla, dice el apóstol Pablo.
pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Se espera que nosotros, al ser sabios, ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. Esto es un hueso, como dicen, duro, difícil de roer. 2 Corintios 5:14, esto es un texto maravilloso, dice, y esto vemos a un sabio, a un prudente que persevera en Jesús. Pero no es simplemente perseverar y sin hacer nada, sino seguir los pasos de Cristo en el servicio, en la entrega, en el deleite, en la evangelización, en la adoración al Padre, en la santidad, en la humildad, en todas las esferas de Cristo, en todas las áreas. Un prudente persevera y sigue los pasos de Cristo. Y lo vemos aquí a un hombre común y corriente como Pablo, que siguió los pasos de Jesús. Y dice el versículo 15 de 2 Corintios 5, y por todo murió, para que los que viven, esos somos nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él dice que cuando Cristo murió, Él murió en el lugar que fue castigado sus pecados ahí. Pero luego, después que Jesús ya padeció la ira del Padre en la cruz y fue sepultado 3 días y 3 noches, ahora una nueva vida. Él dice, ahora yo, en honor al sacrificio que Él hizo, yo voy a vivir para agradarle. Y ya no vivo yo, dice Él, mas vive Cristo en mí. Este apóstol Pablo, hermanas y hermanos, es un hombre que fue traspasado por la persona, por la vida de Cristo. En otra parte dice, a fin de conocerle y llegar a parecerme a Él en el sufrimiento. Y no ser hallado, dice, con la justicia que es por guardar la ley, sino por la justicia que es por la fe en Cristo. Es una justicia superior. Y usted ya sabe, cuando usted lee la biografía de estos hombres, lo dejaron todo y se fueron. Siempre he pensado, Pedro tenía a su esposa, porque ahí dice que Jesús sanó a la suegra. No sale que si Pedro tenía hijos, pero todos estos apóstoles dejaron todos sus negocios y se fueron. Se fueron a vivir para la gloria de Cristo. Y los maltrataron, los azotaron, los crucificaron, los decapitaron y los quemaron. Y entonces siempre me pregunto, ¿qué era lo que tenían ellos? Y a lo largo de los años he encontrado que fue Cristo, que como que fueron tatuados, como que la imagen de Cristo les penetró tanto a ellos, que Cristo les dio el privilegio de ver la glorificación. Ellos también, al ver que Cristo fue glorificado y que ganó una gran reputación eterna, ellos se unieron al ver la humildad, la sumisión de Cristo y al ver la entrega de Jesús, de tal manera que no solamente vivió una vida agradable al Padre, totalmente obediente, sino que fue en obediencia y murió por los culpables. Eso es lo que debe de impactarnos a nosotros de la vida de Cristo. Y debe de empujarnos a obedecerle y agradarle, a hacer, aunque a nosotros no nos guste, porque físicamente no, nos inquieta. Él nos pide que nos congreguemos constantemente, porque Él es nuestro Señor y eso le agrada a Él. Es una orden que debe de agradarnos, es una forma de testificarle a los incrédulos que lo amamos. Es una forma de convivencia, que venimos y nos fortalecemos. Evangelizar. Él espera que evangelicemos, que sea nuestro estilo de vida. Pero si Él no está, si nosotros no lo estamos contemplando todos los días, ¿cuál sería el secreto? Contemplarlo a Él, leer su historia. De tal manera que su historia debería de estar de memoria, nosotros poder narrarla desde su nacimiento hasta su resurrección, contarla literalmente sin tener que leer la Biblia, contarles a las personas, quiero contarte esta maravillosa historia que cambió mi vida de mi rey. Y usted sentarse a tomarse un café y comenzar a decir, estaba desposada María con José cuando el Espíritu Santo vino y la embarazó y quedó ella encinta, y así es como llegó mi rey y nació en aquellos días. Pero que salga natural. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Bueno, si la leemos todos los días la historia,
esa historia de Cristo no solamente se va a hacer fácil en contarla, sino que también la vamos a comenzar a vivir. Y eso era lo que tenían los hermanos. Era la persona de Jesús que hizo la diferencia en ellos. Y eso es lo que de vez en cuando miramos en algún hombre, que podemos ver su entrega y decimos, es Cristo. El único que puede lograr en un hombre y en una mujer es Cristo. Cuando lo contemplamos todos los días. Y tenemos aquí, si nosotros lo contemplamos en las Escrituras, este maravilloso evangelio lo tenemos en nuestro idioma, les digo, hermanas y hermanos, que será un deleite cada día. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, en mi naturaleza, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda de Timoteo 12 al 14, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y usted ya sabe cómo el apóstol Pablo se despide en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Y él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Terminó su carrera y terminó fortalecido. ¿Por qué? Porque vivió y siguió los pasos de Cristo. Entonces es un hombre que nos puede enseñar cómo, aparte de Cristo, cómo es una vida de prudente, una vida de obediencia, una vida devota, una vida de deleite, porque debe de haber un gustar hacer lo que le agrada a Dios. Porque si nosotros estamos comprometidos por agradar a Dios, vamos a ser felices en esta tierra, porque Él nos va a satisfacer, Él nos va a llenar de su gozo, de su amor y de su compasión, de su misericordia, y vamos a ver la necesidad de los demás. Y está segura la herencia eterna, la vida eterna, que estaremos con Él eternamente. ¿Lo creemos? Que Dios nos ayude. Padre, gracias te doy, Señor, por la vida del prudente. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.